ponente, Alberto Montoya, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara, Jalisco. Hizo la maestría en Cambio Social y Desarrollo en la Universidad de Stanford, California, donde también hizo el doctorado en Políticas Públicas sobre la Revolución Tecnológica. Se ha especializado en política social, desarrollo rural e industrial. Y tiene estudios acerca de las estrategias a nivel nacional. Actualmente es catedrático de la Universidad Iberoamericana y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, AC. Un fuerte aplauso para el ponente. Muchas gracias. Muy buenas. Me da mucho gusto estar con ustedes ahora en esta ocasión. Agradezco mucho al Buzón Ciudadano y pues reconozco este esfuerzo constante de estar desarrollando una capacidad para entender y también para cambiar el mundo. El tema que hoy nos ocupa tiene principalmente un enfoque de naturaleza filosófica. Entonces, nos importa mucho el justificar por qué, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que pudiéramos, más que yo hacer una presentación de una serie de tesis y argumentos, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de reflexión filosófica. Y una primera pregunta sería esta: ¿qué es la filosofía? ¿Para qué sirve? No sé si alguien aquí pudiera pasar y darnos su opinión. ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? ¿Alguien que quiera decir, por favor? Para mejorar el mundo. Buenos días. Para mejorar el mundo. Para mejorar el mundo. Muy bien. ¿Alguien más? La filosofía es buscar la verdad y de ahí nacieron todas las ciencias. Es la raíz de todas las ciencias, yo creo, y nos sirve para modificar al mundo y nuestro entorno. Somos los únicos seres vivos capaces de modificar nuestro entorno. Muy bien. ¿Otra idea? Sí, que viene de la raíz filos, amigo y amigos de la verdad. Es como una meditación externa, viendo hacia afuera, porque lo que existe, que desde que empezamos a ver las estrellas, hicimos eso. Es el porqué. Cuando uno va caminando y piensa en la filosofía sin tener ningún conocimiento, uno dice, bueno, me sirve para pensar, me sirve para meditar, me sirve para buscar la verdad, me sirve para entender qué es lo que está pasando y de esa manera tener un pensamiento metódico tal que me lleve al descubrimiento de algo, y ese algo es siempre en busca de la verdad, por qué las cosas son y por qué las cosas, al menos a mí me sirve así, por qué las cosas suceden, y si no le encuentro una respuesta inmediata, entonces empiezo a investigar sobre el tema y empiezo a transformar mi mente de tal manera que, porque puede ser de una manera negativa, pero de tal manera que me
puedo yo entender el contorno y los acontecimientos que están sucediendo, porque es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, donde la verdad, vemos la destrucción del hombre por el hombre en todas partes, en todo momento, y es un sufrimiento que como ser humano tiene uno constantemente. Muy bien. Por favor. Sí, también nos sirve para concentrarnos más en la vida, para que a través de esa concentración pues podamos construir nuestra propia forma de ser, nuestras maneras de desarrollarnos en la vida y también con nuestro entorno. Muy bien. ¿Qué es lo que demuestra estas opiniones? Todos los humanos somos filósofos, aunque no todos tenemos el papel de filósofos en la sociedad. Esta es una tesis, por cierto, de Antonio Gramsci. Pero ustedes lo acaban de constatar. Todos somos filósofos, aunque no todos tenemos el papel de filósofos en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia y especificidad del pensamiento filosófico? ¿Cuál es la diferencia entre una forma de pensamiento, el arte? ¿Qué es lo específico de lo filosófico, que lo hace distinto de otras formas de conocimiento? ¿Alguna idea? Sobre este tema, Kant hizo un planteamiento muy preciso. ¿Qué es lo filosófico? Lo filosófico es lo demostrativo. Eso es lo filosófico. Por ejemplo, un poeta nos puede comunicar una verdad, incluso de manera mucho más contundente, evidente, que nos motiva, que nos hace captar las cosas. Pero el propósito del poeta no es demostrar. Por eso hay una diferencia entre la literatura y la filosofía. En la literatura podemos expresar ideas, pensamientos, crear mundos subjetivos, intersubjetivos, imaginarios. En la filosofía hay que demostrar. Hay que demostrar. Y en ese sentido, la importancia de la demostración consiste en lo siguiente. Según Porfirio Miranda, filósofo mexicano, una de las más grandes aportaciones del pensamiento griego a la humanidad consiste en lo siguiente: reconocer lo que se demuestra verdadero y rechazar lo que se demuestra falso. Por eso, el conocimiento de la verdad es muy importante. Porque si algo se demuestra verdadero, hay una obligación de reconocerlo. Y si algo se demuestra falso, hay la obligación de rechazarlo. Y eso es lo que, uno de los elementos fundamentales de lo que somos los seres humanos.
Por ejemplo, estos perritos, ¿no? Los pajaritos que vemos por aquí. ¿Qué nos hace distintos de ellos? Una de las cuestiones es esta capacidad de autoconciencia, que nos permite conocer las causalidades. Esa es una de las cuestiones. Pero avancemos un poco más. Una de las preguntas filosóficas a lo largo de milenios es: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Y ha habido muchas respuestas. Yo invitaría, a ver, alguien que nos, o algunas que nos quisieran decir ¿qué es el ser humano? Porque si el ser humano se demuestra que es algo, tenemos la obligación de actuar en función de ese concepto. Y aquí hay profundas diferencias filosóficas. ¿Qué es el ser humano? Pregunta. Venga, por favor. Creo que el ser humano tiene la capacidad, es un ser, es una especie que tiene la capacidad de razonar y de relacionar cuestiones de la naturaleza, de racionalizarlas, la naturaleza. Muy bien. El ser humano, pienso yo, es el individuo biológico, por supuesto, que trata de, sobre todo, trata de saber quién es, conocer su identidad para poder ubicarse en el mundo donde vive. El ser humano los hicimos de estrellas para observar las mismas estrellas. Vean ustedes, todos somos filósofos y todos tenemos un concepto de lo que es el ser humano. Pero si estamos haciendo una reflexión filosófica, es necesario demostrar qué es el ser humano. Porque de ese concepto depende todo lo demás. Depende cómo debe relacionarse un ser humano con otro ser humano. Depende cómo debe de vivir en sociedad. Depende qué es justicia. De ese concepto depende todo. Y se han ofrecido distintos conceptos. Por ejemplo, en la filosofía moderna se ha buscado retomar un concepto que formuló, bueno, en general la filosofía griega y en particular Aristóteles. Si ustedes leen, por ejemplo, los filósofos actuales más importantes, influyentes en Europa, puedo mencionar un ejemplo: Giorgio Agamben, filósofo romano, quien dice: ser humano es la nuda vida, la existencia orgánica. Y esto lo retoma de Aristóteles. Vamos entonces a
entrar un poco en el concepto de Aristóteles. ¿Cuál es el concepto de Aristóteles? ¿Ustedes lo recuerdan? Zoon politikon. ¿Qué es un zoon? Un zoon es un viviente. Por ejemplo, esos perritos son vivientes. Y nosotros somos vivientes, igual que los perritos. Estos magníficos árboles, hermosos árboles, ¿no? Preciosos árboles, son vivientes, son seres vivos. Nosotros somos seres vivos. Por eso decía Aristóteles, somos zoon. Pero también, ¿un tigre es un zoon? Sí, es un zoon. ¿Una orca es un zoon? Sí, es un zoon. ¿Y cómo se comportan los zoones? ¿Qué es lo que caracteriza el mundo de la naturaleza, el mundo natural, el mundo de la natura? Lo que lo caracteriza es un proceso de autoconservación material, porque todos esos seres vivos requieren reproducir esa vida. Los árboles generan semillas o distintas formas de reproducción. Los animales generan formas de reproducción. Entonces, la reproducción de la vida, la autoconservación de la vida, es un elemento fundamental. Pero dentro de esa conservación de la vida hay una cuestión que caracteriza a la naturaleza, y es la dominación. Si nosotros, por ejemplo, vemos la conducta de las distintas especies animales, vemos que hay cooperación y a la vez también hay dominación. Veamos un ejemplo. Si ustedes van a un rancho en el norte de México y observan cómo vive el ganado, que tiene que caminar 5 kilómetros a tomar agua y regresar a donde está el pasto, y cuando están ahí los becerritos, que se los pueden comer los coyotes, las vacas se organizan y se quedan 2 o 3 de ellas cuidando a los becerros de todos. El resto de la manada va y toma agua 5 kilómetros a 50 grados bajo sombra, regresan en la tarde, y al día siguiente, entonces esas vacas que estaban cuidando a los becerros van a tomar agua. Yo vi personalmente esto en un rancho en el norte de México. Hay cooperación, pero también hay lo que caracteriza a la racionalidad de las especies animales, que es la racionalidad tecnológica. ¿Qué es la racionalidad tecnológica? Es la racionalidad de cuál es el medio más eficaz para lograr un fin. Por ejemplo, si un chimpancé tiene hambre y necesita subirse a un lugar en donde hay plátanos para comerlos, busca cómo llega, se sube, pone unos palos o busca la forma y consigue llegar a su comida. Pero hay formas impresionantemente sofisticadas de racionalidad tecnológica. Yo les recomiendo, vean ustedes ahora en el internet, pueden buscar, aparece por ejemplo como ballenas asesinas, killer whales. Hay muchos videos que muestran cómo cazan las orcas en la Antártida. Personalmente, uno de los videos que me impresionó, que tomó ahí un grupo de viajeros en un barco, había un témpano
Y sobre ese témpano estaba una foca. Y había un grupo ahí de orcas merodeando, y pues daban vueltas y dándole vueltas al témpano, y bueno, pues ahí estaba la foca arriba del témpano. Bueno, dan vueltas. Entonces, de repente, las orcas se alejan como unos 100, 200 metros y siguen por allá nadando, dando vueltas. De repente se juntan, forman una línea, eran como 5 orcas, forman una línea, hagan de cuenta como en estos parques acuáticos donde hacen todas estas demostraciones, y se vienen a toda velocidad y generan una ola, y esa ola llega al témpano y empuja la foca al agua. Fíjense ustedes lo que hicieron estas orcas. Fíjense lo que hicieron. Eso es racionalidad tecnológica. La capacidad de encontrar el medio para alcanzar el fin. Las orcas necesitaban comer. Había ahí una foca. Se organizaron. Fíjense lo que implica el nivel de coordinación, el nivel de lenguaje que hay entre estas especies. Es una cosa impresionante. Eso es racionalidad tecnológica. Entonces, eso es los zoones. Todos los vivientes tienen racionalidad tecnológica. Nos hace a nosotros distintos. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora podemos utilizar un hidrocarburo y hacer motores y transportarnos. Eso es racionalidad tecnológica. Nosotros, por ejemplo, hemos conocido la electricidad y hemos desarrollado sistemas que nos permiten amplificar frecuencias. Los sonidos se convierten en un impulso eléctrico que luego es reproducido en una bocina. Esto es racionalidad tecnológica. Esta cámara que reproduce y graba imágenes, eso no existía hace 300 años. Todos esos CDs que están ahí, eso no se pudiera hacer hace 50 años. No había esa tecnología. Nos hace a nosotros distintos de los animales, de los zoones, esta capacidad tecnológica. Bueno, ciertamente el dominio que tenemos de la naturaleza a través de la revolución científica, sobre todo a partir del siglo XVI, se va desarrollando la ciencia moderna. Bueno, claramente nos da capacidad de dominar las fuerzas de la naturaleza. Hoy podemos usar las fuerzas del átomo. Hoy utilizamos, por ejemplo, también todos los impulsos de luz. Los utilizamos. Perdón. Muchas gracias. Utilizamos los impulsos de luz. Tenemos medios tecnológicos como nunca. Podemos usar la fuerza del átomo, que es una fuerza impresionante. Toda esa fuerza es la naturaleza. ¿Nos hace eso distintos de los animales? Dice Aristóteles, no. Eso no nos hace distintos. Lo que hace al ser humano humano es el segundo concepto de zoon politikon. Ese es el concepto de Aristóteles. Y es un concepto que prácticamente es el concepto fundamental de toda la filosofía llamada occidental. Y por eso le refiero yo a reflexiones actuales como Giorgio Agamben, que retoma este pensamiento de Aristóteles. Pero yo me voy a referir más al desarrollo del planteamiento de Hegel, que ahorita voy a comentar. ¿Qué significa politikon? Porque lo hemos oído mucho. Animal político. En castellano está mal traducido animal, porque en griego
son, no es animal, es viviente. Viviente. Entonces dicen animal, son es animal. No, no es animal, es viviente. Porque eso nos incluye a nosotros. Esta distinción de animal, humano, es una distinción muy probablemente que viene de la filosofía de Descartes. Porque Descartes concibió la realidad en dos grandes mundos: res cogitans, res extensa. Cosas del pensamiento, de las ideas y cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esa concepción la naturaleza se convirtió en una cosa. Por cierto, en las filosofías mesoamericanas, el ser humano no se hacía o no se consideraba como separado de la naturaleza, se consideraba parte de la naturaleza. Al grado que incluso entre los aztecas, bueno, ustedes reconocen ese papel ideológico, ¿no?, de las guerras floridas para mantener el orden cósmico, que bueno, era más que nada una creación ideológica para justificar su dominio sobre otras culturas y pueblos. Pero en ese pensamiento no se consideraba a la naturaleza aparte, nos consideramos parte de la naturaleza. Y todo este pensamiento nos ha llevado, en el capitalismo desde el siglo XIX, a considerar que el progreso es explotar la naturaleza. Si nosotros vamos a Chapingo, verán que dice el lema: explotar a la tierra y no al hombre. Pero ese pensamiento hoy ya lo hemos superado, porque no se trata de explotar tampoco la tierra, porque si destruimos la tierra, pues destruimos al ser humano también. Entonces, este es uno de los elementos importantes de retomar esta vinculación. Pero por eso entonces es viviente con ética. Politicón, si nosotros, ¿alguien de ustedes ha leído el libro Política de Aristóteles? Si no, yo les recomiendo que lo lean. En ese libro de la Política de Aristóteles es en donde él hace esta definición. ¿Y qué significa politicón? Significa que puede distinguir lo conveniente y lo inconveniente, que puede distinguir el bien, que puede distinguir el mal. Y eso es lo que dice Aristóteles, que nos hace distintos de los otros vivientes, de los perritos, de las orcas, de los orangutanes, de los gorilas, de las viboritas, de los pájaros, todos los otros vivientes. Que nosotros podemos distinguir el bien y podemos distinguir el mal. ¿Y cuál es la cuestión a la que nos lleva esto? Que el ser humano es un ser libre y que por lo tanto, como ser libre, puede optar por tomar una decisión por hacer algo conveniente y hacer el bien, o puede tomar la decisión de hacer algo inconveniente y hacer el mal. Es libre para hacer una cosa o hacer la otra. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Porque, por ejemplo, volviendo a los animalitos, no son libres. No son libres. Las estrellas, el cosmos, no es libre, obedece a las leyes que les dan su existencia. Obedecen a las leyes de la relatividad, obedecen a las leyes de la gravedad, obedecen a las leyes cuánticas en el mundo de las partículas fundamentales de la materia. No son libres. No son libres. Nosotros, hasta donde conocemos, en este universo, somos los que tenemos conciencia de ser libres. Entonces, es hasta aquí un primer concepto.
¿Qué es el ser humano? El ser humano es un viviente con libertad que tiene capacidad de conocer el bien, de conocer el mal y de autodeterminarse, de ser libre. Hago esto o hago lo otro. Tiene libre albedrío. Esos somos los seres humanos, como base. Bueno, hasta aquí. No sé si hubiera alguna pregunta, cuestión, reflexión. Sí, sí. Sí, por favor, pasa aquí y haz nuestra reflexión. No te preocupes, aquí te esperamos. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, sí. Por favor. Gracias. Bueno, estoy escuchando su plática acerca de lo libre que somos los humanos. Tenemos la capacidad de hacer el bien y tenemos la capacidad de hacer el mal. Pero evolucionando la humanidad, pues se tiene que someter a ciertas leyes, ¿no es así? Es como nacen los derechos humanos, creo yo. Muchas gracias. Muy bien, ahorita vamos a entrar al tema de la ley, la obligación y el derecho. Sí. Nosotros no creo que seamos libres, puesto que el país está muy mal, ¿verdad? Y el bien y el mal, es más el mal ahorita en México que el bien. Y si nos puede explicar eso, sí. Gracias. Muy bien, vamos a ver la realización histórica de la libertad. Bueno, uno de los elementos civilizatorios en la historia de la humanidad tiene que ver con el cristianismo. Le voy a decir por qué. Una de las formulaciones de Pablo de Tarso en una de sus cartas lo dijo en estos términos: hoy ya no existen judíos y gentiles, no existen varones y mujeres, porque todos somos iguales en tanto que todos fuimos creados. Por lo tanto, todos somos iguales. Ese argumento de la igualdad de todo humano es un argumento que todavía Aristóteles no alcanzaba a conocer. Si nosotros leemos ese libro de la Política de Aristóteles y vemos cómo Aristóteles hablaba de, por ejemplo, los niños o de las mujeres, los consideraba inferiores. Equivocado. Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón tuvieron la idea de que todo humano, universalmente, todo humano, cualquier humano es libre. De hecho, en la Atenas donde ellos vivieron, el 80% de la población eran esclavos. Fíjense de cuándo conocemos la esclavitud. Faraones, sociedades, en todas las culturas ha habido esclavos. ¿Y cuántos siglos le tomó a la humanidad superar esa idea? Hoy, por lo menos formalmente, como derecho, ya
la humanidad dice, no debe de haber esclavitud, aunque la siga existiendo bajo distintas formas. Pero ya el concepto de los derechos que le pertenecen a todo humano como ser libre, ya es una cuestión que se reconoce universalmente. Y quien no se le reconoce, se le ve como un paria, como un inhumano, como un bárbaro, como un poco humano. Porque ya la conciencia ética de la humanidad avanzó en ese sentido. Entonces, ese es un criterio fundamental. Voy a desarrollar primero la parte filosófica conceptual y luego la parte histórica. Desde la parte filosófica, nosotros hemos hablado, muchas veces hablamos de la ética, ¿verdad? ¿Y qué es la ética? La ética es un conjunto de derechos y de deberes. Eso es la ética. Todo humano nace en un mundo ético. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores han ido generando derechos y deberes que cuando el ser humano nace ya le preexisten. Nosotros no nacemos así en el vacío. Nacemos de una familia, de una madre, de un padre, de una familia. Y nacemos de una sociedad. Y en esa sociedad hay derechos y hay deberes. Esos derechos y deberes son lo que constituyen la ética. Pero aquí es en donde vamos viendo cómo el proceso de desarrollo de la ética en la historia ha requerido de grandes luchas. El primer concepto de que la soberanía recae en el pueblo lo enunció un clérigo protestante llamado Althusius. En 1610, fíjense ustedes, 1610. Y ese concepto es el que posteriormente es retomado por los filósofos de la Ilustración en Francia, es el que es retomado y llega a México y es expresado, por ejemplo, en la Constitución de Apatzingán de 1813, de Morelos. Ahí dice, la soberanía recae en el pueblo. Pero esa idea ya había sido enunciada 200 años antes por Althusius en Alemania. ¿Cuánto tiempo llevó? Llevó la creación de una república no monárquica en Estados Unidos, 1776. Requirió una revolución francesa que derrocó un régimen monárquico y que luego regresó otra vez con Napoleón haciéndose emperador y luego otra vez se restaura la república. Son procesos históricos. ¿Por qué? Porque esa dominación zoónica es lo que prevalece en nosotros. Por eso dice Hegel, nosotros no somos humanos por naturaleza, nos tenemos que hacer humanos. No nacemos ya humanos. Todo eso del Robinson Crusoe, que es un individuo que está ahí, no, eso es una fantasía. Si nosotros nos dejáramos a nuestros instintos de dominación zoónica, pues seríamos igual que un tigre, seríamos igual que una orca, agarraríamos y como ocurre hasta ahora. Entonces, ese es el gran drama histórico. El ser humano no somos
lo que debemos de ser. No somos lo que debemos de ser. Y nos tenemos que hacer humanos. ¿Cuál es el primer momento en que nos empezamos a ser humanos? En el momento en el que nuestras madres nos toman en sus brazos y empezamos a desarrollar una conciencia propia como seres humanos. El ser humano no puede existir en forma aislada. Solamente podemos existir en intersubjetividad. Y eso es desde el momento de nuestro nacimiento, la existencia del ser humano, intersubjetiva. Ha habido casos en la historia interesantes que ilustran la importancia de esto. Rousseau, por ejemplo, hace referencia en sus escritos a el caso de un muchacho joven, que por azares, por no se sabe cómo, el hecho es de que ese niño se crió en unos bosques, se crió con lobos o perros, o pues no se sabe. El hecho es de que esa criatura ahí vivía. Le pusieron el nombre de Víctor. Y fue todo un acontecimiento extraordinario ver que estos niños, comillas, salvajes, bueno, ha habido varios casos, y que son muy ilustrativos de lo que implica el proceso de hacernos humanos. Ese niño nunca aprendió a hablar. Ese niño dormía sobre el piso, y ustedes saben que los fríos en Europa son muy severos, muy severos, y a ratos caminaba a cuatro patas, y en el momento en el que tuvo acceso a la comida, comía, engordó, ¿no? Y no pudo desarrollar la capacidad de hablar. Es un caso muy interesante porque ilustra cómo el ser humano va desarrollando y haciéndose en la sociedad, y que por lo tanto no somos naturalmente buenos ni somos naturalmente humanos. Nos tenemos que hacer humanos y nos tenemos que hacer buenos, y esa es la lucha y el conflicto de la existencia de todo humano. Hay otro elemento que a partir de estos conceptos formuló con mucha precisión Immanuel Kant en un libro, La fundamentación de la metafísica de las costumbres. En este libro, Kant demuestra que lo único que constituye fin somos los seres humanos. A ver, es una finalidad que diseñemos y produzcamos automóviles que aceleren a 100 kilómetros por hora en un segundo. ¿Esa es una finalidad humana? Pues no. No es una finalidad humana. Si lo necesitamos, pues lo hacemos, pero para andar en una ciudad, pues no necesitamos diseñar un automóvil que acelere a 100 kilómetros por hora en un segundo. No lo necesitamos. Desarrollar las tecnologías siempre tiene que ser considerado un medio, racionalidad tecnológica. No es un fin en sí mismo. Kant elaboró 3 formulaciones de lo que él llama el imperativo categórico. Y aquí vamos a entrar al concepto de ley. Imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? Es una obligación absoluta. Y entonces él dice, actúa como si tu forma de actuar fuera considerarse una ley universal.
La segunda formulación dice: siempre toma al otro como fin, nunca como medio. Esta formulación, este imperativo categórico, es el criterio ético más importante para todo. Los seres humanos no somos objetos. Los seres humanos no somos medio para nada. Somos lo único que constituye fin en sí mismo. Los seres humanos debemos de existir para que un grupo de individuos tengan miles de millones de dinero y de propiedades. ¿Es esa la justicia? No. Vean ustedes cómo de este criterio ético absoluto se derivan consecuencias políticas y económicas extraordinariamente importantes. Por eso la importancia de la demostración filosófica de estos criterios éticos. Por eso la importancia del pensamiento filosófico como pensamiento demostrativo. Muy bien, vamos al tema de la ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? ¿Cuál es la esencia de la ley? La esencia de la ley es la obligación. Esa es la esencia de la ley. La obligación. Pero entonces nos tenemos que preguntar, a ver, esa obligación, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Tiene que tener un criterio ético, si no, no es verdadera ley. Veamos lo concreto. En tiempos contemporáneos, que más o menos hemos podido considerar en la historia. En Sudáfrica había un régimen de apartheid. ¿Qué quiere decir régimen de apartheid? Bueno, que las personas del color de cabello verde tienen derechos 1, las personas del color de piel anaranjado tienen derechos 2. ¿Y cuál es el fundamento de esa ley? Es que el Congreso, el Parlamento sudafricano hizo la ley y por lo tanto es obligatorio. ¿Es esa una verdadera ley? No es una verdadera ley. Y este es un tema de discusión filosófica. Gran parte de los filósofos contemporáneos, por ejemplo Habermas, ustedes habrán oído hablar del filósofo Habermas, él sostiene el criterio de la teoría consensual de la verdad, de la teoría consensual de la justicia. En otras palabras, lo que diga la mayoría, la mitad más 1. Vamos a suponer que nosotros somos los diputados que están ahí sentados, ¿no? ¿Nosotros aprobaríamos las mismas leyes que ellos aprueban? No. Y sin embargo las aprueban y son leyes. Pregunta, ¿son verdaderas leyes? Para que una ley sea verdadera ley, tiene que ser justa. En otras palabras, ahí en Sudáfrica, aunque ese parlamento hubiera dicho, estos del cabello verde tienen derechos 1 y estos del cabello anaranjado tienen derechos 2, aunque lo hayan aprobado, aunque esté firmado, no es verdadera ley. No es verdadera ley. ¿Por qué? Porque no es justa. Entonces, no es suficiente que un parlamento apruebe una ley para que sea verdadera ley. Aquí hay, en la concepción del derecho, dos posiciones. La posición positivista, ¿verdad? Que tiene, pues,
en México y en el mundo, esa es la posición que prevalece. El concepto positivista, ¿qué dice? Ley es lo que aprueba el Parlamento, porque ese es el hecho jurídico, y si es un hecho jurídico, entonces es ley. Frente a esa posición está la posición llamada jus naturalista, nombre no adecuado, que dice no, es verdadera ley si es justa. Mal llamado derecho natural. Y aquí también hay toda una serie de manipulaciones al hablar de cuál es el derecho natural. Por ejemplo, hay quienes dicen el derecho a la propiedad privada de los medios de producción es un derecho natural. No nos estamos refiriendo a eso. Que algo sea ley quiere decir que es obligatorio, pero la obligatoriedad tiene que ver con la justicia. Si no es justa una ley, no es verdadera ley y por lo tanto no obliga en estricto sentido. Si estos que están ahí tomando decisiones a nombre del pueblo de México deciden que nosotros vamos a ser esclavos de Estados Unidos pagados a un sueldo de 75 pesos diarios, ¿sería verdadera ley? No sería verdadera ley, aunque lo están haciendo por otros medios. No. Vamos entonces a ver el proceso histórico y hablar de lo que es el Estado. ¿Qué es el Estado? El edificio de Palacio Nacional, ¿ese es el Estado? No. El acta de independencia original firmada, el papel ese es el Estado? No. El terreno, el territorio, la naturaleza, ¿eso es el Estado? ¿Qué es el Estado? Los seres humanos. Nosotros somos el Estado. Nosotros somos el Estado. Y como dice Kant y lo retoma Hegel, lo único que constituye fin somos los seres humanos. Y el universo, o sea, el conjunto de todos los humanos, somos el Estado. Nosotros somos el Estado. Y nosotros, por eso dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía recae en el pueblo, quien tiene en todo momento el poder de decidir su cambio de régimen. Ese artículo 39 es el artículo que nos reconoce como el poder fundacional. Luego ahí viene todo el tema constitucional, que ese poder lo delegamos en los poderes públicos y lo seguimos a través de los poderes públicos, y ahí es en donde está el problema, que los intereses particulares se apropian de los intereses del pueblo. Entonces, el concepto de Estado es totalmente diferente del concepto de gobierno. Y desafortunadamente nosotros no hacemos la distinción. Y es muy importante hacerla, porque nosotros somos el Estado. Y nosotros somos los que tenemos el poder de hacer el gobierno A, el gobierno B, que sea un gobierno que tome decisiones para el universo de los individuos, no para unos cuantos, no para el beneficio de unos, sino universal. Entonces, esta distinción entre Estado y gobierno es fundamental. Voy a hablar un poco sobre lo que significa el capitalismo y los distintos capitalismos, y luego el proceso histórico de la construcción de la ética. En el capitalismo, esta modernidad social llamada capitalismo,
consiste en esencia en la propiedad privada de los medios de producción y la posibilidad de quienes tienen esa propiedad privada de poder disponer, enajenar el trabajo de otros humanos. Este sistema es intrínsecamente injusto. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos nos convertimos en objetos para que alguien acumule capital. Entonces, la humanidad estamos en eso, tenemos siglos en eso, y lo que hoy vivimos son distintas formas de capitalismos. Y estos capitalismos se han ido estructurando también dentro de los estados-nación. Pero además hoy el capitalismo es un capitalismo informacional y global. Hoy el capitalismo, por ejemplo, los bancos pues operan a través de todas las naciones, de todas las sociedades. Las empresas que producen automóviles son empresas globales. Las empresas que desarrollan estas tecnologías, las producen, son empresas globales. De manera que hoy la humanidad está en una gran encrucijada por este capitalismo informacional global. Y eso ha modificado el papel de los estados-nación en el sistema internacional. Vamos entonces a ver un concepto desde el punto de vista histórico. Porque ¿qué es lo que constatamos? Lo que constatamos es injusticia, irracionalidad, explotación, gobiernos que no protegen a la sociedad, sino que la subyugan, la dominan, en donde no hay aplicación de derecho y de justicia, no hay justicia. Eso es lo que constatamos, no hay justicia. Entonces, las criaturitas están trabajando. Entonces, la construcción de la ética requiere de la lucha de los pueblos, de las sociedades. No es algo que se da naturalmente. ¿Por qué? Porque el instinto de dominación es muy fuerte, es muy recalcitrante. Y si lo analizamos nosotros en nuestra vida personal, tomar dominio de nosotros mismos, tomar dominio de nuestros instintos, tomar dominio de nuestras tendencias egoístas, es muy difícil. Todos los humanos tenemos este desafío, todos. Y como sociedad también tenemos ese desafío. Entonces, veamos el papel, por ejemplo, de las mujeres. Desde hace 2400 años Aristóteles decía, no, pues están en una posición inferior. Después, allá en el 2000, hace 2000 años, por ahí, Pablo de Tarso dice, no, todos somos iguales. Pero, ¿cuál es el reconocimiento real de la igualdad de las mujeres hoy? Todavía es una tarea histórica que no hemos llevado a la realidad. Hoy, todavía. Veamos el tema de la esclavitud. ¿Cuántos siglos se tardó? Veamos incluso en el caso de los Estados Unidos. No sé si ustedes, por curiosidad, hayan comparado la Declaración de Independencia y luego la Constitución. Porque la Declaración de Independencia, 1776, entre otras expresiones y conceptos, dice: reconocemos que all men, no humanos, men. Y igual, la Revolución Francesa, no, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, no incluía a la mujer, bueno. All men are born equal. Reconocemos, partimos del reconocimiento de que todos los hombres, no mujeres, hemos nacido iguales. Eso dice la Declaración de Independencia. Pero váyanse a la Constitución, que la aprobaron 10 años después. ¿Reconocen la esclavitud? ¿Reconocen la esclavitud? ¿Hasta cuándo se acabó la esclavitud? Casi un siglo después.
al término de la Guerra Civil, 1865. Y ese era el tema, parte fundamental de la Guerra Civil en el siglo XIX en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que la ética, derechos y deberes que nos vinculan intersubjetivamente, esos derechos y deberes, es algo que se va construyendo en la historia, no es natural, requiere de las luchas históricas. Y estos mismos conceptos son los que nos dieron fundamento para constituir un Estado-nación independiente. No crean ustedes que en el virreinato todo fue pacífico y tranquilo. ¿Cuántas rebeliones indígenas hubo a lo largo de 300 años de historia? Más de 17 rebeliones indígenas. No crean ustedes que el proceso de la imposición del dominio del Imperio Español en las sociedades que había en Mesoamérica y en esta región del mundo fue natural. No, fue dominación. ¿Y qué hacen los imperios? Dominan. ¿Y cómo dominan y conquistan? Con guerras. ¿Y cómo lo hacen? Matan a los dirigentes. Y al que no se somete a esa dominación, lo matan. A Hidalgo lo mataron. Lo excomulgaron y luego lo mataron. A Morelos lo mataron. ¿Y cuántos otros? La libertad, entonces, podemos constatar en la historia que requiere y ha requerido hasta hoy de procesos de luchas violentas. Y la humanidad, pues esperamos que estas transformaciones de la ética, de los derechos y del poder, pues no sea tan costoso. Sin embargo, quien impone la dominación, impone también el dominio sobre la vida de quienes se oponen a la dominación. Eso lo estamos viviendo ahora. Cómo se mata y se asesina a potenciales dirigentes que puedan impedir proyectos mineros, proyectos de inversiones en energías renovables en Oaxaca o en Guerrero. ¿Por qué se da esta violencia contra los normalistas? ¿Cómo se explica ese grado de brutalidad, de asesinato de jóvenes estudiantes? ¿Cómo se explica eso? Por ese afán de dominación. Fuerzas que están ahí interesadas en que no se cancelen sus intereses de lucro privado. Entonces, esta cuestión nos lleva a la última parte de la reflexión. ¿Qué es México? ¿Qué debe de ser México? Entonces, ojalá que haya oportunidad en que podamos ampliar estos conceptos. De hecho, tenemos un documento en donde se hace un planteamiento. Si es de interés de algunos, pues aquí a través de Antonio podríamos circularlo. Y la primera parte justamente es la fundamentación filosófica. Primero, los mexicanos somos seres humanos con la misma absoluta dignidad y libertad que cualquier otro humano. En África, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Polinesia, en Suiza. Somos iguales. Y por lo tanto, no admitimos ninguna forma de dominación. Este es el punto por el cual es importante la fundamentación filosófica. Estas excrescencias
vomitivas del imperio estadounidense que vomita este fascista Trump, simple y sencillamente nosotros no tenemos otra opción sino de decirle a él o a la otra señora que también lo representa en una forma más diplomática, la misma dominación. Nosotros no somos objeto de nada ni de nadie. Somos seres humanos con absoluta dignidad y libertad igual a la de cualquier humano. Ni mayor, pero tampoco ni menor. Ese es el punto esencial de cualquier relación entre los seres humanos, en una comunidad y en una relación entre un Estado-nación y otro Estado-nación. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto: Estados Unidos, en su afán de dominación, permanecer como la potencia mundial, está siendo inevitablemente reducido a un nivel inferior por el crecimiento de China, de la Unión Europea y de otros países. Estados Unidos inevitablemente está reduciendo su poder en el mundo. Primer dato: su economía ya no representa el 50% de la economía del mundo como era en 1945, al terminar la Segunda Guerra. De toda la producción del mundo, Estados Unidos representaba el 50%. Hoy representa el 22%. ¿Qué representaba China de la economía del mundo en 1945? Pues era insignificante en comparación con las economías del mundo. Hoy representa 17%. Lógicamente, el papel del dólar tiene que cambiar, porque ellos impusieron en el año 45, 44, acuerdos de Bretton Woods, que el dólar pues era la moneda del comercio mundial. ¿Qué tiene que hacerse ahora? Bueno, pues que el Fondo Monetario Internacional tiene que reconocer una canasta de monedas en donde está el euro, en donde está el dólar, pero donde está también ahora el renminbi o el yuan, que es la moneda china. Lo tienen que reconocer. ¿Qué sucede con el capitalismo chino? Que ellos, como es un capitalismo de Estado, ahorran el 50% de toda su producción, el 50% del PIB de China, lo ahorran. Y luego invierten el 48% del PIB. Estados Unidos ahorra el 19% de su producto e invierte el 20% de su producto. Por lo tanto, no puede crecer ni crece a la misma velocidad que los chinos. Los chinos crecen a tasas de 6,5% o en algunos momentos hasta el 10% cada año. Estados Unidos crece al 1, 1,5%, 2%, cuando mucho. Y por lo tanto, ese 17% del PIB chino en el mundo pues va aumentando y la proporción de Estados Unidos va disminuyendo. Tengamos una idea. ¿Cuántas toneladas de acero se producen en el mundo cada año? Cerca de 1,000 millones de toneladas. De esas 1,000 millones de toneladas, ¿cuántas produce China? Como 500. 500 millones de toneladas del acero que se produce en el mundo, los produce China. Pues claro, imagínense todo lo que puede hacerse con ese acero, edificios, barcos, automóviles, ¿qué no se puede hacer? Entonces, Estados Unidos no puede detener ese crecimiento de China. Y por eso están buscando hacer tratados con Europa, tratados con Japón y otros, para poder contener el desarrollo de ese capitalismo de Estado que ellos no pueden controlar. No le pueden decir a los chinos, deja de invertir, no inviertas, no desarrolles industria. Lo hacen, no les piden permiso. ¿Y saben qué pasa además con los chinos? Resulta
que Estados Unidos tiene un déficit comercial cada año entre 400 y 600 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Lo que venden al mundo es menos de todo lo que importan del mundo, por 600 mil millones de dólares cada año. En cambio, China vende mucho más de lo que importa y tiene, por lo tanto, una balanza comercial superavitaria de 250 mil millones de dólares. ¿Y qué hace con esos dólares? ¿Qué hace con esos dólares China? Parte de lo que hace es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Muchísimo. 3 trillones de dólares. La deuda total del gobierno de Estados Unidos, pública, son más o menos 19 trillones de dólares. De esos 19, como 3 trillones de dólares son bonos del Tesoro que compraron los chinos. En otras palabras, le prestan al gobierno de Estados Unidos 3 trillones de dólares, los chinos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos le puede dar órdenes a China? Pues no le puede dar órdenes económicas. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues nos agarra de... ¿Sí? ¿Sí? A ver, petróleo, venga el petróleo. A ver, los teléfonos, vengan los teléfonos. Bancos, vengan los bancos. Playas, vengan las playas. El ahorro de las afores, vengan para acá. ¿Qué más? El salario a 74 pesos al día. ¿Qué más? Que el gobierno tiene sus compras de gobierno. Pues yo voy licitaciones porque si no hay corrupción. Tienes que darme el negocio. ¿Qué más? La televisión, la radio, el agua, el aire, todo. ¿Sí? Y hay que regresar al tema fundamental. Nosotros no somos objetos de nadie. Somos humanos con absoluta dignidad y libertad. Y nos hemos construido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, una nación. Somos una nación. Y no cualquier nación, porque parte de todo este problema es la cuestión conceptual, ideológica, que nos dicen: ustedes no son nada, ustedes no merecen nada, ustedes no pueden, ustedes no son libres, ustedes son corruptos. Vean esa afirmación infame de Peña Nieto diciendo: todos somos corruptos. No, señor. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Esa es una ofensa al pueblo de México. Decir que todos somos corruptos es una ofensa al pueblo de México. Y la profirió Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es posible que el presidente de la República afirme que todos somos corruptos? ¿Cómo es posible que nos ofendan de esa manera? Y termino esta reflexión con un análisis de lo que nos corresponde hacer. ¿Qué ha sucedido en estos últimos 30 años? Cuando Estados Unidos pues nos sujeta, ¿para qué? Pues porque no puede competir, porque además gasta el 40% del gasto militar del mundo y no lo sostiene, y tiene una deuda tremenda y está en un proceso de involución inevitable. Y ya estamos viendo cómo esto se manifiesta en la vida social y política de Estados Unidos. ¿Qué han hecho? Colonizan a México. Lo colonizan en primer lugar mentalmente. Somos América del Norte, somos socios. Ese es un concepto botarga. ¿Cómo que América del Norte? No. Ustedes son Estados Unidos, nosotros somos México, Canadá es Canadá. Aquí no somos América del Norte, porque no tenemos derechos y deberes iguales. ¿Sí? Si dijeran: vamos a ser una gran nación, todos los mexicanos y estadounidenses
los mismos salarios, los mismos derechos de seguridad social, los mismos derechos políticos. No es lo que proponen. Quieren una sociedad colonial, neocolonial. Nos quieren de esclavos posmodernos. Y aquí muchos mexicanos están con la ilusión y la fantasía de que ya vamos a entrar a Disneylandia, ya vamos a ser como los gringos, ya vamos a vivir en Hollywood. Y ahí está toda la televisión, la propaganda, y los jóvenes pensando, ¿verdad?, que ese es el objetivo de la vida. Ya vamos a vivir en Disneylandia. Cuestión que además es muy discutible como modo de vida. No me meto al tema de la cultura y del capitalismo de consumo, que es totalmente irracional, y ese es otro tema, pero bueno. Entonces, se han apropiado del gobierno. Se han apropiado del gobierno. Fraude contra el ingeniero Cárdenas en el 88. Asesinato de Colosio. Ponen a Zedillo, que fue el que permitió la inversión 100% extranjera en la banca y además pagó los 100,000 millones de dólares del rescate bancario. Y luego el botudo Matavíboras, que no es más que un instrumento que fue en su momento muy eficaz para decir, aquí está la democracia, aquí está la alternancia. Es un empleado de una corporación extranjera, hijo de padres extranjeros. No tenía ni visión ni proyecto para nosotros, fue un instrumento, ¿verdad? Y después, haya sido como haya sido, el 6. Y después compramos el voto de los pobres. El voto de los pobres. Y este es un gran tema político. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar nuestro poder de autodeterminación como Estado-nación? ¿Cómo le vamos a hacer? Y lo primero es esto que están haciendo ustedes aquí. Pensar, conciencia, entender lo que somos y lo que debemos de ser. Nosotros no debemos de ser esclavos posmodernos de nadie, ni de China, ni de Europa, ni de nadie. Nosotros debemos ser una sociedad con capacidad de producir la satisfacción de nuestras necesidades. Eso es el concepto de ser potencia. Nosotros podemos producir nuestra comida, sí o no. Entonces, ¿por qué no producimos todos nuestros huevos? ¿Lo estamos importando? Eso le dije yo a un alto funcionario en la agricultura y de repente no supo qué responder. No tenemos por qué importar gasolina. Fíjense ustedes qué negocios hacen estos genios económicos. Este señor Videgaray, que es un verdadero portento ese hombre, necesita un premio Nobel de economía. Fíjense qué negocios tan extraordinarios. Vendemos 1 millón de barriles a $40 crudo. Y luego no invertimos en refinación, usamos la capacidad instalada al 37%. Ahorita estamos usando el 37% de la capacidad instalada de refinación. Y estamos importando gasolina. Vamos a ver, aproximadamente $80 vale el barril de gasolina. 40 crudo, 80 hecho gasolina. Entonces, todos esos dólares que vienen, si exportamos 1 millón de barriles a $40, pues son 40 millones de dólares diarios. Bueno, ahora tenemos que gastar el doble en importar gasolina. ¿Y cuál es el efecto de esa situación? ¿De dónde van a salir esos dólares? De la deuda. De la deuda. Fíjense, desde que empezó este gobierno, la deuda pública era el 37% del Producto Interno Bruto. Ahorita ya está en 50%. A ver, 37, 39, 40, 50, son, o sea, 13 puntos de PIB, ¿verdad? Ahora, sumemos, ¿cuánto subió y creció la economía? El 13, el 14, el 15 y hasta donde vamos ahorita.
lo sumamos acumulado. 5,5%. Entonces, fíjense qué genios económicos, ¿no? Y no hablo de la petroquímica, que vale 60 veces el valor del petróleo crudo. Entonces, esos son los genios económicos. Necesitan 10 premios Nobel, porque ese negocio no lo hace el señor dueño de una miscelánea, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos representan. No nos representan. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer representar en los poderes públicos. Y esa tarea es la tarea de construcción de una claridad, de un proyecto en el que todos estemos identificados, porque por aquí están los maestros, por allá van los campesinos, por allá van los trabajadores sindicalistas, por allá están los movimientos populares, por allá están los agraviados por todos los asesinatos y desapariciones, pero no tenemos un proyecto donde digamos, tenemos que recuperar a México como Estado-nación soberano. Y se han encargado justamente de dividir, de segmentar y de impedir la creación de una identidad como pueblo y de un interés como pueblo. Y todo el tiempo están diciendo, las empresas públicas no sirven, etcétera, etcétera. Estuvieron mintiendo que no, los precios altos de la gasolina es porque es un monopolio del Estado. ¿Y qué pasó? Se privatizó, se sigue importando gasolina. ¿Ya ha bajado la gasolina? No ha bajado, ni va a bajar. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto. Los precios de la gasolina no tenían que ver con el costo de producción. Pero a través de eso, Estados Unidos, ¿qué ha conseguido? El crudo y tenernos a nosotros dependientes de la importación de gasolina y de petroquímica, que era su objetivo estratégico. Y ya lo lograron. Hasta ahora. Hasta ahora. Este proyecto y este modelo es inviable. No hay forma de que México crezca, no ha crecido en 30 años y ahora, sin el petróleo, menos. Entonces, hay la obligación, esto se tiene que cambiar y se tiene que cambiar con base en un proyecto y un proyecto que tenemos que construir entre todos. Y con esto terminaría yo, invitándolos a que continuemos construyendo este proyecto y que lo llevemos a la práctica en términos políticos y de poder en el 2018. Muchísimas gracias. Bueno, a mí algo que me interesó de lo que mencionó el doctor fue de cómo es que pues los americanos nos están conquistando, y especialmente por todo lo que es la cultura. Si uno ve la televisión de cable, todos los programas son americanos y por ahí nos están dividiendo, y yo creo que pues obviamente ya se quedaron con el gobierno, y creo que lo que nos correspondería hacer a nosotros para tratar de luchar contra tanto consumismo sería empezar a inculcar en la gente pues que no compren en Oxxos, que no compren en Walmart, que traten de adquirir productos de gente local en las tienditas, ¿no? Porque creo que por ahí podríamos tratar de detener este avance capitalista que nos está consumiendo. Sería todo, gracias. Bueno, buenos días. Solo quiero aclarar que el filósofo Sócrates dijo que tanto esclavos como mujeres éramos iguales, todos teníamos la capacidad de ser humanos. Y como usted mencionó, Aristóteles dijo que solo los humanos teníamos esa capacidad, y desgraciadamente Santo Tomás de Aquino retomó esa idea, y quizá esa desigualdad surgió por la Iglesia. Gracias. Bueno, decías acerca de lo malo y lo bueno, que nosotros somos capaces de distinguir lo malo y lo bueno, pero yo siempre como que, bueno, durante la plática, pues como que me surgían dudas, y cómo el ser humano se da cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Porque cabe la subjetividad. Por ejemplo, en la India o en ciertos lugares los animales son sagrados y por ejemplo aquí no, ¿no? Entonces, ¿qué tan correcto es que por ejemplo nosotros sí comamos animales y en otros lados pues no se coman, se respete la vida, ¿no? Entonces, así como me surgió esa pregunta de cómo uno puede distinguir lo bueno y qué es lo malo, porque luego el ser humano tiende a equivocarse mucho, ¿no? Cree que lo malo es lo bueno, ¿no? Y entonces me di cuenta al final de tu plática que mediante la argumentación y mediante reflexionar, uno puede llegar a comprender qué es lo bueno
Y por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de Trump, darnos cuenta que eso es una super ofensa, decir que los mexicanos somos corruptos, porque todo nos ha costado la sangre, nos ha costado luchas, nos ha costado muchos errores que hemos tenido, pero que hemos sabido salir adelante, y eso te lo reconozco mucho porque lo supiste argumentar, como que eso es el posicionamiento que debe de tener un jefe de Estado, alguien que nos representa, que no debe de recibirlo ni en la presidencia, ni él como persona. Pero lo que yo quisiera preguntar es, ¿qué posicionamiento en esos casos de Estados Unidos, de Trump, que nos reprime? ¿Cómo debería de actuar Peña Nieto o, por ejemplo, cualquier jefe de Estado? ¿Qué procede? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estas reflexiones y estas preguntas. Voy a tratar de comentarlas y espero dar algunos elementos. De alguna forma, estas preguntas están relacionadas. El primer tema: ¿cómo echar para atrás esta conjura contra México? Veámosla, ¿quién la hizo? Pues la hizo alguien que se comprometió a entregar la energía a Estados Unidos. Y eso consta en un documento del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Ahí consta que Peña Nieto, antes de tomar posesión, se comprometió a hacer cambios en la Constitución en materia energética. Entonces, desde ahí viene el origen del problema. Quienes llegan a esos poderes públicos no nos representan a nosotros, representan a otros intereses. Entonces, quiere decir que justamente el pueblo de México tenemos que lograr la cohesión como pueblo para hacernos representar en los poderes públicos. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de hacernos representar, esos individuos seguirán tomando decisiones para intereses privados y extranjeros. Entonces, este es el gran tema histórico que tenemos. Vamos a ver si luego podemos hablar un poco más en concreto. Muy buena la aclaración. Dijo, son corruptos. O sea, todos los mexicanos, excepto yo, son corruptos. Lo cual agrega a la ofensa el cinismo. Toda esta reflexión sobre nuestro modo de vida es muy importante. Es muy importante. Tenemos que generar tecnologías propias para poder usar las fuerzas de la naturaleza de acuerdo a un criterio ético. ¿Qué hacen estos gobiernos? Entregarle, por ejemplo, los yacimientos que tienen, ustedes saben, toda la geotermia, todas estas aguas termales que generan con las que se genera electricidad, pues se las han entregado, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego. Todos estos recursos de la naturaleza que existen en el sureste, ¿por qué ahí hay una gran cantidad de recursos de aire para generar electricidad? Por la diferencia de presiones que hay entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Como hay diferencia de presiones, entonces hay un flujo constante de aire. Ese flujo constante de aire se les concesiona a inversionistas españoles, a inversionistas alemanes, donde ustedes quieran y gusten, en lugar de que los utilice la empresa del Estado y se genere la electricidad y se genere un bienestar para el conjunto de nosotros. Entonces, ¿quién toma esas decisiones? Esos individuos que no nos representan. Pero, evidentemente, tenemos que revisar nuestras formas de consumo, nuestras formas de vida, la construcción de nuestras casas.
el diseño para que sean más ecológicas. Por ejemplo, la captación del agua en las ciudades. Es algo que debería quedar mucho mejor desarrollado en las normas de construcción, para que pudiéramos utilizar mejor los recursos de agua de los que disponemos. Y en general, necesitamos desarrollar tecnologías propias, en todos los sentidos, para curarnos, para hacer las medicinas, para producir nuestras máquinas, etcétera. Entonces, es muy importante revisar el modo de vida, el modo de consumo, y dos, desarrollar tecnologías que lo podamos desarrollar y explotar y hacer las cosas que nosotros tengamos que hacer para satisfacer estas necesidades. En efecto, no debemos ser objetos, pero de hecho somos objetos. Eso quiere decir que eso se impone por dominación. Esa es una dominación. Esa condición de ser objetos es una dominación que tenemos que superar. Y evidentemente hay una ideología de la integración de América del Norte. ¿Qué es lo que está defendiendo Peña Nieto? Esa dominación, es decir, esa integración subordinada a Estados Unidos. Eso es lo que está defendiendo Peña Nieto. No nos está defendiendo ni representando a nosotros. Él representa los intereses de los bancos, de las corporaciones y del poder político de Estados Unidos. Es un presidente que trabaja para ellos, no para México. Por eso lo premian. Ellos son los que hacen todas estas faramayas y premios, porque está a su servicio. Y por supuesto que le van a dar eso si a Videgaray le dieron premios del mejor economista del año, cuando evidentemente no está acreditado. Pero esos premios los estructuran organizaciones pagadas por las propias corporaciones. Entonces ellos necesitan darle legitimidad a esos individuos que están a su servicio, no al servicio de los mexicanos. En efecto, hay que tener una serie de estrategias hacia Estados Unidos. Primera estrategia: ceteris paribus, como dicen los economistas, condiciones iguales. A ver, tú subsidias tu agricultura y me estás diciendo que con el tratado que yo no puedo administrar y generar condiciones de rentabilidad a mis productores. Pues simplemente no lo acepto y punto. Aunque esté en el TLC, no lo acepto, porque la alimentación es un derecho humano. Punto. ¿Cómo tratarlos? Así. Simple y sencillamente se ejerce, no se solicita permiso para ejercer un derecho. Oiga, ¿me permite ser libre? No, se es libre. Oiga, no quisiera que fuera un poquito más. No, señor, esto es injusto y no debe de ser. Punto. Veamos. La inversión en materia de telecomunicaciones. ¿Cuánto es el límite a la inversión extranjera que hay en Estados Unidos? 17%. Entonces, ¿por qué viene aquí la ATT o que ustedes quieren y gusten, el español, Telefónica, quien sea? ¿Por qué vienes aquí a invertir al 100% de inversión extranjera? No, señor. ¿Y por qué 17%? Eso es contra... No, señor, pues ese es el límite que está en Estados Unidos. O sea, aquí se aplica el criterio que tú tienes allá. Punto. ¿Y en base a qué? Pues porque tú eres... cuando tú lo cambias allá, entonces lo cambiamos acá o lo regresamos acá. Así de sencillo. Bancos. ¿Cuál es el límite a la inversión extranjera en la banca en Canadá? Socio del Telecán. 10%. En Canadá no puede llegar Slim a comprar un banco canadiense al 100%. No puede. Hay un límite de 10% a la inversión extranjera. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los bancos aquí? ¿Y saben qué? Tienen un año para que del 100% o venden sus acciones a un mexicano o a ver qué hacen. Pero no permitimos más de 10% de inversión extranjera en la banca. Así. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Pues es la ley que tú tienes. ¿Yo por qué voy a que el Scotiabank aquí esté al 100% y ¿dónde está la reciprocidad? No es globalización, es colonización.
¿Cuál es el límite de la inversión extranjera en la banca en Europa? 20%. Aquí y llega el BBVA y de donde saca aquí las mayores utilidades del mundo. La mayor proporción de las utilidades del mundo de BBVA la saca de México. Y ahí hicieron su torresota y todo. Pues claro, pues aquí es la reconquista. ¿Cuál es el límite que le vamos a poner? 20% máximo, que es el europeo. Aquí queremos globalización, no colonización, y esto no es, esto es colonización. Esto es colonización. El señor Trump, mire usted, las empresas de Estados Unidos van a pagar aquí los mismos impuestos que pagan en Estados Unidos. No, es que eso no es competitividad, pues entonces lárguense. No lo necesitamos. Ustedes nos necesitan a nosotros, nosotros no. Ese es el primer punto que hay que entender. Quien necesita todo este funcionamiento es Estados Unidos, nosotros no. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales de todo este proceso de colonización? Pagar 75 pesos, salario mínimo, y no pagar impuestos en México. ¿Cómo se va a pagar la educación, todo lo que necesita la sociedad? ¿Cómo se estuvo manteniendo el Estado malgastando la renta petrolera? Para eso sirvió durante décadas. Ahora ya ni siquiera eso. Ya ni siquiera eso, porque ya la renta petrolera también se van a quedar con ellos las petroleras y los bancos extranjeros. Por eso, lo que les estoy diciendo, nosotros, México, vamos a un colapso muy en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no hay forma en que se sostenga. Y ya estamos viendo los síntomas. Ya estamos viendo los síntomas del tipo de cambio, de la reducción del gasto público, por lo tanto la reducción del presupuesto, por lo tanto el aumento de la deuda. Eso va a seguir. No hay otra forma, no puede haber otra forma. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir? Pues por esta economía política colonizada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar nuestro proyecto histórico. ¿Y qué quiere eso? Pues quiere que desarrollemos nuestra propia economía. A ver, necesitamos que venga un suéter producido por Zara en Filipinas y traído a través de no sé qué TLC a venderse aquí. Pues no, no lo necesitamos. ¿Necesitamos ponerle gasolina refinada en Houston al automóvil? Pues no, no necesitamos. Podemos refinar la gasolina y la vamos a usar durante unas décadas mientras se da el cambio del sistema energético. Pero nosotros podemos refinar esa gasolina. No necesitamos esa gasolina. ¿Por qué lo están haciendo? Pues porque no nos representan. Son gente que traiciona el interés de los mexicanos. Y además nos ofenden. De manera que el tema es cómo nos damos cuenta que es el bien, cómo nos damos cuenta que es el mal. El criterio, por eso es tan importante esta cuestión de la demostración filosófica. El criterio es todo lo que realiza al ser humano como fin debe de ser. Eso es lo bueno. Todo lo que limite la libertad y la dignidad de un ser humano está mal. Eso no hay que hacerlo. El criterio es la libertad, la dignidad del ser humano. Y eso es válido para cualquier cosa, para cualquier cosa. Relaciones personales, relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones de pareja. Y estamos constantemente en esa lucha, porque no somos naturalmente buenos. Nos tenemos que hacer humanos. Nos tenemos que construir como seres éticos. No somos naturalmente éticos. Esa es una falacia. Suponer que ya de suyo somos hombres, humanos. No es así. Nos tenemos que hacer humanos. De manera que ese es el criterio con el cual
nos tenemos que relacionar, y nos tenemos que relacionar con cualquier sociedad y poder en el mundo, sea Trump, sea Hillary, sea Obama, sea Merkel, sea Putin, sea Xi Jinping, sea Abe, quien sea. Nosotros tenemos igual dignidad. No somos ni sus esclavos, ni ustedes tampoco son nuestros esclavos. Somos iguales. Y en esa condición es como nos debemos de tratar, con gran respeto, pero con gran reconocimiento de nuestra dignidad. Ese es el criterio. Y son principios que además están en la Constitución, en las relaciones internacionales, pero que este grupo de gobernantes se han olvidado, porque sí hay criterios de la política exterior. ¿Y qué es lo que debe de promover un representante del Estado mexicano ante otro Estado? Pues debe de promover la libertad y la dignidad de todos los mexicanos. Y traer a ese individuo que nos ha insultado, que ha hecho expresiones ofensivas, que nos, en ese debate reciente, ¿verdad? 5 veces nos dijo que éramos la causa de sus problemas. Y se le da un trato de jefe de Estado a ese individuo, en lugar de interpelarlo. Nosotros no necesitamos Estados Unidos. Ese es el punto central de la descolonización mental. Ellos son los que nos necesitan a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí no pagan impuestos y porque aquí pagan 75 pesos y presionan para que el salario sea un salario que ni siquiera es constitucional. Acaba de venir un representante internacional a decir, el salario en México es una violación directa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque con un salario la gente automáticamente está por debajo de la línea de pobreza. ¿Es el salario constitucional? Esos son los pactos que hay que decir. Miren, hace 150 años en Francia, los salarios representaban el 50% del Producto Interno Bruto. Si ustedes analizan hoy las estadísticas, vemos que en Francia hoy los salarios representan como el 55% del Producto Interno Bruto de Francia. ¿Qué tenemos allá? Pues una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad donde todo el mundo puede satisfacer sus necesidades de alimentación, una sociedad donde la gente se enferma y se puede curar, una sociedad donde pueden vivir en viviendas dignas, que no sufran de fríos, de inclemencias de la naturaleza. ¿Y qué tenemos aquí? 29% representan los salarios en el Producto Interno Bruto. ¿Qué tenemos aquí? 60 millones de mexicanos que no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. 20 millones en pobreza extrema, que no pueden comprar ni siquiera los alimentos suficientes. Eso es injusto. ¿Cómo sabemos eso? Por conciencia, por discernimiento ético. Esto no es natural tampoco. Se tiene que pensar y discernir y decir, esto se demuestra que es injusto. Y esto se demuestra que es irracional. Y por eso la importancia del pensamiento. Porque sin pensamiento, pues, ¿cómo podemos demostrar que algo es irracional y que algo es justo o es injusto? Ese es el punto que nos distingue de los otros vivientes, la racionalidad ética. Nosotros compartimos con todos los otros vivientes la racionalidad técnica, la racionalidad tecnológica, la racionalidad, cuál es el medio más idóneo o el idóneo para lograr un fin. Esa racionalidad la compartimos con los vivientes, pero la racionalidad ética es la específicamente humana, ¿verdad? Entonces, y todo esto es un proceso de desarrollo del pensamiento. Porque, volviendo a Aristóteles, Aristóteles enunció un principio y un criterio que define lo que es el ser humano. Pero todavía el contenido de ese concepto aristotélico no tenía en Aristóteles un concepto universal. En ese sentido, la humanidad va avanzando.
¿verdad? Por eso la importancia de la reflexión y del pensamiento. Va avanzando en el pensamiento y va también avanzando en el pensamiento de qué es lo justo y qué es lo injusto. ¿Y cómo lo sabemos? Por la interpelación. Es el otro, la otredad, quien nos dice, óyeme, no, veámoslo. Las relaciones personales, las relaciones de pareja. Óyeme, espérame, no me gusta lo que estás haciendo. O mira, fíjate que yo pienso que la cosa es de otro modo, ¿por qué no lo hacemos de otro modo? Es una interpelación. Y una interpelación que nos hace tomar conciencia de que no estamos siendo justos. Es muy difícil. Uno, por la propia autoconciencia, hay seres verdaderamente extraordinarios, humanos, que tienen un sentido ético extraordinario, excelso, pero son excepciones. La mayoría de los humanos son los otros los que nos interpelan, nos dicen, óigame, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos señores estadounidenses? Óigame, a ver, vamos revisando las cosas. A ver, usted me dice de globalización, perfecto, muy bien. Usted quiere un muro, perfecto. Nosotros tampoco queremos que se vayan los mexicanos, esa es una violencia. Aquí se habló de la expulsión, ¿no? De los territorios, de la migración. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que se expulse a la gente por coacción y violencia económica o por coacción y violencia directa, porque matan a la gente y hay inseguridad. Y porque el campesino no puede ir ni a su parcela porque no sabe, porque si una banda de narcos ahí lo van a agarrar y lo van a matar. Entonces, no, nosotros no queremos eso. Entonces, primera cuestión, y aquí eso viene para nosotros. A ver, tema de la violencia. ¿En cuántos estados en Estados Unidos es legal la producción, comercialización y consumo, además, como cuestión médica de la marihuana? En varios estados. Y entonces, ¿por qué aquí se pone al ejército a andar persiguiendo grupos criminales por un delito que nos pide Estados Unidos y allá esas leyes, ¿verdad?, lo permiten? Entonces, aquí quienes están en nuestra posición de gobierno no tienen dignidad para decir justamente esto. Segundo, ¿en dónde se lava ese dinero? En Wall Street. Estudios de la ONU lo demuestran. Ese dinero se lava en Wall Street. Tercero, ¿quién arma a los narcotraficantes? El gobierno de Estados Unidos. Hay dos operaciones conocidas, la Rápido y Furioso y otra que había hecho Bush. Son conocidas y les hacen llegar 5,000 fusiles de asalto, fusiles que pueden perforar el monobloc de un automóvil. Son fusiles para guerra que pueden matar a un soldado a 2 kilómetros de distancia. Y esos fusiles se los hacen llegar a todos esos criminales en México. ¿Para qué? Pues para que se genere toda esa violencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer una nación digna? Interpelar y decir, esto no es justo y no lo admito. Punto. Yo no admito que no desarrollemos nosotros nuestra capacidad de producir nuestra comida. ¿Por qué tenemos que comer una comida importada y subsidiada y me estás a mí imponiendo reglas que tú no cumples? Cuando tú canceles tus subsidios y dejes de estar exportando con subsidio y que deja con precios que no le dan suficiente ingreso al campesino para que pague las inversiones y el costo de su producción, entonces hablamos de libre comercio. Tú no practicas el libre comercio y me pides libre comercio, pues no lo acepto, punto. Entonces tiene que ser una interpelación al injusto. Y a veces esa interpelación históricamente ha sido pues una interpelación que no hay forma más que las confrontaciones armadas, que son las que dieron origen al Estado-Nación mexicano, una guerra de independencia, que fue la revolución social y política de hace 100 años de la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Un cambio a través de los procesos democráticos, que son los que tenemos. Porque también hay un costo muy grande de vidas en esos procesos. No son cuestiones, ninguna guerra es bonita, ¿no? Pero no es bonito tampoco la violencia que hoy estamos viviendo.
¿Y cómo vamos a parar esa violencia? Yendo ante los actores responsables. Decirle, usted no tiene el derecho de pedir a México estas políticas de combate al narcotráfico mientras en Wall Street, y mientras usted siga mandándole armas, y mientras usted tiene legalizado allá lo que aquí me pide que no legalice. Eso es una hipocresía que no debemos por qué aceptar. Entonces, es la interpelación ético-racional, por eso es tan importante. Y este es el tipo de cosas que deberían de gobernar la discusión entre los partidos políticos, y que desafortunadamente no hay esos debates. Eso es lo que tendríamos que discutir. A ver, señores panistas, ¿dónde está su visión humanista? ¿Cuál visión humanista? ¿Qué han hecho en los hechos? ¿Qué hicieron con la educación? Quitaron la obligatoriedad, por ejemplo, de la enseñanza de la filosofía en la educación media superior. ¿Por qué? Porque no quieren gente que piense, gente que tenga un criterio fundamentado, gente que tenga la capacidad de un análisis crítico de lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es justo y lo que no es justo. Quieren gente sin esa capacidad de discernimiento ético, ético-político. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.